¿Tiene una idea o proyecto y necesita que muchas personas lo vean y lo escuchen? Tenemos las herramientas tecnológicas para ayudarle. En Radio Costa Rica hemos incorporado toda una plataforma tecnológica que incluye YouTube, Skype y Facebook Live, además de nuestras aplicaciones. Súbale el volumen a sus ideas. Incorpórese ya al maravilloso mundo de la radio y toda nuestra tecnología. Para mayor información visite nuestro sitio web o llámenos 8377-4416. Radio Costa Rica, mucho más que una radio. Hola, muy buenas a todos. Estamos en un nuevo programa de Akis Radio, de Akis Production, con un invitado bastante especial que ya estuvimos escuchando, ya estuvimos matizando. Pero antes de hablar con Jim Pfeiffer de Dylan Thomas, queremos presentar a mi amigo Juanda. Buenos días a todos, queridos amigos y amigas, queridos radioescuchas. Hoy estamos un día más aquí en Akis Radio, un programa de artistas para artistas, y realmente bastante emocionados de tener hoy a Jan. ¿Cómo estás hoy, bro? Todo bien, mae. Muchas gracias por la invitación. Está muy tuanis estar aquí. Es un honor para nosotros que sí, mae. Aquí. Yo creo que vos sos un invitado que ya desde hace rato se quería, mae. Ya. hace rato, y ya por fin, mae. Se pedía. Porque bueno, no sé si estabas enterado, pero bueno, desde el principio de este proyecto, bastantes bandas han pasado por acá y siempre se menciona Dylan Thomas por acá, como una referencia de
bueno, una banda que viene haciendo las cosas demasiado bien y es referencia para muchos otros proyectos. Muchas Entonces, gracias. bueno, ¿cómo te sientes con eso? Halagado, o sea, es tuanis saber que el grupo ha tenido como peso en otras personas y también agradezco mucho la invitación, ma. De fijo está tuanis estar aquí y estoy feliz de poder hablar un poco del proyecto. Claro, nosotros muy emocionados. Pero bueno, antes de conocer más sobre Dylan Thomas, vamos a presentar los chivos que tenemos. Bueno, hoy tenemos un concierto y el 20 tenemos otro. Eso es lo de hoy, en Apriétese, en Noches Artísticas de los jueves. Estaremos con Presagio de Agonía, Talco, Inner Resistance y Juan y yo representando a Atheris, totalmente Dígales. gratis, a las 6 de la noche. Y bueno, el domingo 20 vamos a estar compartiendo con Carpel, con Octavo Mar, con Descarlatas y Beatos. Ese chivo tiene un cover de 4,000 colones, ahí está el número de Simpe para que vayan comprando su entrada y que la pasemos bien tuanes. Y bueno, ya contanos un poco de Dylan Thomas, cómo inició el proyecto y más o menos que estamos hablando sobre el nombre, de dónde viene Dylan Thomas. Ok, a ver, bueno, ¿dónde empiezo? Tal vez como el grupo como tal empieza en diciembre de 2015, que fue cuando había ido con un amigo del colegio a la fiesta de cierre del bar Steinbord, que era un bar importante para la escena musical de esa época. Y como que con este mae había intentado hacer bandas y grabábamos todas las semanas, etcétera, y nunca nada salía. Y esa vez en ese concierto de cierre, el mae de la nada me dijo que le iba a decir a este tipo que se llamaba Diego Cordero que hiciéramos un grupo. Y, o sea, le iba a preguntar si quería tocar batería con nosotros. Y yo no sabía quién era Diego, pero le dije que estaba bien. Y a los 10 minutos volvió a decirme que Diego había dicho que sí, que iban a llegar a mi casa el 28 de diciembre. Y eso fue como se montó, o sea, yo ni siquiera me di cuenta. Y ya luego el 28 llegó Diego a mi casa, ensayamos un poco, compusimos un par de canciones, luego las grabamos en la casa de él, o sea, grabamos una, creo, y como un mes después ya estábamos debutando. Y eso fue al inicio bajo el nombre Dylan Thomas, no, perdón, el nombre Esto Mató a Dylan Thomas. Oh. Que sí, es como que lo acortamos, ¿no? Okay. Al inicio se llamaba Esto Mató a Dylan Thomas por una historia corta de Charles Bukowski, que era un escritor que me gustaba mucho leer como a los 17, 18. Y cuando estábamos grabando en la casa de Diego no teníamos idea de qué nombre ponerle al proyecto, entonces como que yo tenía una lista de nombres y leí ese y a Diego, el otro mae, les gustó y lo pusimos así, esto mató a Dylan Thomas. La historia se llamaba Esto es lo que mató a Dylan Thomas. Ok, y vos lo acortaste Ajá, un poco. Exacto. Y luego lo acortaron más. Exacto. Sí, además era como en referencia inconsciente a Él mató a un policía motorizado, la banda argentina. Ok. Entonces era un poco ahí de como una adulación adolescente hacia esa banda argentina. Yeah. Pero bueno, sí, al final es como que nada más era la versión más como juvenil de lo que vendría a ser luego Dylan Thomas. Ahí estuvimos como casi año y medio tocando bajo ese nombre y con una alineación diferente. Y ya luego entró Sebastián Álvarez, que es como el guitarrista y el que toca teclados. Él entró como a finales de 2016, de hecho. Y ya ahí es como cuando empieza a agarrar más forma, pero todavía no es exactamente el sonido que ya luego nos fue como a caracterizar más. Y ya el grupo como tal sí empieza como en mayo de 2017, que es cuando entra Esteban. Él entra a tocar el bajo y ahí más o menos en ese periodo es cuando la cortamos ya a Dylan Thomas, porque igual todo el mundo nos decía así, era solo Dylan o Dylan Thomas. Sí, al final la gente lo cortaba diciéndoles nada más Dylan Thomas. Exacto, sí, era ya como ridículo, además estar teniendo siempre que decir un nombre tan largo y toda la similitud del mató y etcétera. Entonces nada más lo acortamos así y ahí ya es cuando empieza el grupo más en serio, así como mayo de 2017.
Y ahí empezamos a tocar, grabar, etcétera, y ahora estamos aquí un montón de años después. Yeah. Sí, no tenía idea que ya tenían tantos años juntos. Ujú. Y bueno, a diferencia a lo que son ahorita, ¿cómo era su música? ¿Qué referencias tenían? En ese momento, tal vez era un poco como más pop o como más indie, como menos dinámico, un poco más plano, tal vez las canciones un poco más sencillas. No sé, hay ciertas influencias que teníamos en ese momento que todavía están vigentes más o menos, como por ejemplo esta banda española que se llama Le Mans. Eso me influenció mucho a mí personalmente, en especial como por las voces y el cantar en español y etcétera. Y también habían muchas bandas de la escena que estaba antes de la nuestra, como en toda esta escena como el Lobo Estepario, el compilado Sí San José, etcétera, como Monte, Sopilot, los Walners, Florian, o sea, todas esas bandas que estaban como en ese momento nos influenciaron mucho también. En gran parte, muchas de esas también como a cantar en español y el sonido que teníamos. Y sí, más o menos eso era como lo que había en ese momento. Igual no era tan parecido a algunas de las influencias, pero de fijo sí, como que nos marcó bastante en ese momento. Ya luego empezamos a cambiar un poco el sonido y etcétera, y ahora suena un poco como más ruidoso, agresivo que lo que sonaba Como más en ese explosivo. momento. Ajá. Yeah, y me parece una buena evolución, la verdad, mae. Mae, hace un rato nos contabas que digamos, acordaron reunirse, como lo que dijiste al inicio de la banda, fue en el cierre de un bar, dijiste. Sí, el cierre del bar Steinborn, que no sé si todavía sigue abierto, ¿no? Es que creo que han habido como varias reaperturas o como que lo cambian, no sé lo que hay ahora. ¿En dónde es? Eso es en el centro de San José, Okay. en el edificio Steinborn. Ah, ok, en el edificio Steinberg. Eso era lo que quería preguntar, porque yo me acuerdo que antes de pandemia hacían muchos chivos ahí. Ajá, sí, ahí era cuando lo habían como... Había tenido como una reapertura, algo así. De hecho, nosotros tocamos ahí. Fue la única vez que tocamos en el Steinberg. Porque, sí, justo había cerrado ahí como en 2015 a finales. Digamos, nosotros íbamos mucho, como 2015, 2014, que igual era complejo porque teníamos como 17, 18, así, entonces era complicado entrar. Pero, sí, o sea, fue más o menos como esa época donde se empezó como a gestar toda la idea del grupo. Ok, genial. Y bueno, me dices que empezaron a grabar en la casa. Sí. O sea, proyectos algo caseros. ¿Cómo fue toda esa trayectoria de estar grabando en casa? Es similar a lo que hacemos ahora todavía, porque igual Diego sigue siendo el encargado como de grabar toda la música y entonces en ese sentido todavía es muy similar a como lo hacemos ahora. Esa vez recuerdo que sí, llegamos a la casa de la mamá de Diego en ese momento donde él estaba viviendo y estuvimos en el cuarto de él, que era un espacio pequeño, como nada más grabando todo el día y de vez en cuando íbamos como por birras o como a comer al McDonald's que está por... ¿Dónde es? Como por el Parque de la Paz, el que está allá. Ajá. Y sí, ahí era como donde grabábamos a menudo. Y todavía sigue siendo un proceso similar, o sea, es como que llegamos, intentamos probar cosas, probar tonos, estamos todo el día en eso. Y sí, esa vez recuerdo la primera vez que nos reunimos para grabar fue cuando hicimos una canción que se llamaba Solo en San José, que en realidad todos odiamos, yo en particular, pero en ese momento nos había dado bastante como popularidad a nivel local y nos ayudó bastante en realidad como a poder conseguir conciertos o como a que alguna gente nos tuviera en su radar. Alguna gente también nos odió bastante, pero... ¿Esa canción está grabada? Sí, está por ahí, o sea, nosotros no la tenemos subida en ningún lado, pero creo que sí hay como algunas... o sea, sí se puede encontrar de fijo en internet. Ok. Por ahí anda perdida. ¿Y por qué no Me les gustaría gusta? escucharla, la verdad.
Sí, me interesa. ¿Y en vivo no la han tocado últimamente? No, hace años. Es como un chiste de la gente que la toquemos. Pero... ok. Sí, o sea, no creo que sea una mala canción, pero es como otro sonido, es otro momento. Entonces, no sé, también uno tiende a aburrirse de las canciones y a odiarlas después de tocarlas 1500 veces. Es cierto. Es como una reacción más casi que física o fisiológica hacia la vara. Y al rato uno siente que uno podría haberlo hecho mejor. Y uno dice, hoy en día yo escribo mejor, entonces uno siente como, tal vez eso no cumple ya los estándares que tengo ahorita. Sí, exacto. Uno además siempre está como recriminando esas varas. Sí. La vida bueno, del artista. Con esa canción se puede decir que se dieron cuenta de que pueden tener una gran evolución y una mejora continua en su música. Eso es cierto. Sí, de fijo sirve además como un recordatorio de dónde empezamos, sí. Que hemos llegado, de que nos hemos alejado. Entonces es bonito saber que, bueno, Dylan Thomas, una banda que muchos conocemos, que sabemos que van a tocar y siempre es un despiche de inicio a fin. De ahí empezó como muchos otros proyectos en casa, grabando casero, se puede decir, ¿verdad? Es interesante que de un proyecto así haya empezado así también. Y bueno, contanos cómo fue su primer chivo. El primero, a ver, ese fue igual bajo el nombre Esto mató a Dylan Thomas. Sí, todavía no habían cambiado el nombre. Exacto, sí, fue en febrero de 2016. Ese fue justamente en un espacio que se llamaba Perra Pop, que estaba en el Lobo Estepario, que ahora se llama el Lobo Mestizo, y era como un espacio de conciertos semanal que hacía Foleón. Era básicamente él como que tenía 2, 3 bandas todos los jueves en ese lugar, y yo empecé a ir ahí con este amigo con el que empezamos el grupo. Íbamos casi que todas las semanas, entonces, y con varios amigos y amigas igual íbamos sin falta como todos los jueves de 2015. Y en un punto el maestro se dio cuenta de que teníamos el proyecto y nos dijo, bueno, ustedes van a tocar como a inicios de febrero, como sí o sí. Y ahí fue donde como quedó la vara. O sea, como que él apreciaba mucho que fuéramos siempre a ver todas las propuestas y que estuviéramos muy metidos en la vara. Y nos dio esa fecha. Y nos lo tomamos en serio porque era sí o sí. Entonces, ahí es como surgió. Y esa vez estuvo interesante. Recuerdo que se llegó como unas 50 personas más o menos. Y estuvo normal, o sea, era mucho más tranquilo de lo que es ahora, de fijo no había nadie como brincando o empujándose, nada de eso. Sí. Pero sí, estuvo bien para un debut, siempre son como extraños, es como un rito por el que uno tiene que pasar, sí, medio incómodo, pero las primeras veces, es como, y tal vez la gente no está tan familiarizada con el sonido, entonces no lo matiza tanto, pero conforme va pasando el tiempo, cada vez más gente, uno ve como realmente que lo disfruta. Exacto, y uno tiene menos confianza en lo que está haciendo porque no tiene idea de qué, y entonces es como un poco incómodo, pero estuvo bien. Qué bueno. Para los que no sepan cómo son los chivos de Dylan Thomas, que a mí me sorprendió desde el inicio. Yo realmente no tengo mucho tiempo de conocerlos, creo que fue a finales del 2021. Yo los conocí yendo a un chivo a verlos en vivo, no sabía quiénes eran. En realidad no sabía quiénes eran todas las bandas que iban a tocar. Era María Tranquila y Lentamente. Y empezó el chivo, de inicio a fin eran pichazos, gente que pasaba encima de uno, o sea, surfeando, y incluso que se hiciera Wall of Death. Yo como, qué putas con esta gente. Y de ahí, no sé, siento que también es una esencia muy tuanis de los conciertos de ustedes, que la gente se apunte a disfrutar de los chivos así. Está bueno. Gracias, sí, es una vara un poco extraña. Yo, digamos, puedo entender cómo mucha gente desde afuera le sorprende un poco que los conciertos sean así, porque la versión que tenemos en estudio, todo lo que tenemos grabado, al menos antes de este primer disco, tal vez no daba la idea de que una presentación en vivo pudiera ser así. Es muchísimo más suave, como más tranquilo. Y sí, ya desde hace, incluso como de antes de la pandemia, como que fue agarrando forma como nuestras presentaciones en vivo. Y
Sí, por alguna razón ahora sin falta es así, es Sin un falta. desastre. Sí, es muy tuanis, a nosotros nos encanta. Yo creo que mucho tiene que ver con la forma de tocar de Diego, que Diego es el baterista y toca con mucha fuerza. Es una vara que tal vez a veces no se nota tanto en las grabaciones, pero él en vivo, o sea, toca con sí, mucha fuerza y además, digamos, en su momento Esteban y Sebas igual como que tenían mucha energía en vivo y como que la gente empezó a darse cuenta de esto. Yo era un poco más como más tímido en la tarima, pero sí, es igual como que ayudó a que la gente fuera entendiendo nuestras presentaciones de cierta forma y así llegó. Aparte de que todos tenemos como cierto como bagaje tocando en conciertos como de punk y metal y esas varas cuando éramos adolescentes. Entonces como que hay cierta forma de entender lo que estamos haciendo que viene tal vez no como del indie o del pop en general, sino de varas un poco más pesadas o más agresivas como tal. Tienes razón, mae. Ajá. Sí, como que eso también apela a un público más de música un poco más pesada. Y mae, toda esa energía es contagiosa, tenés razón, mae. Cuando uno ve un baterista, mae, que se parte el alma, mae, uno quiere ya estar con él, uno quiere sentir cada pichazo. No sé, realmente los conciertos de ustedes se disfrutan mucho por ese ambiente. Y no solo por eso, o sea, realmente estar apreciándolos, escuchándolos, mae, como transmiten toda esa energía en la tarima, sí se refleja en la gente. Buen ride, mae. Sí, me alegra saber eso. Mae, ¿y vos sos quién? ¿Vos sos el letrista de la banda? Sí, yo escribo las letras, nadie más quería hacerlo, entonces... Letrista, vocalista y guitarrista. Sí. Rítmico, se podría decir, digamos. Sí, a veces toco como más leads o como más melodías. Es como que Sebas y yo nos las turnamos. Ah, ok. Y sí, normalmente cuando estoy cantando no toco porque me cuesta mucho hacer ambas a la vez. Ajá. Pero sí, ahí como que a veces toco acordes, a veces toco otras cosas. Sí. Sebas es el que hace las cosas más complejas, digamos. Él es el otro guitarrista y también toca los teclados y toda esa vara. Y él es como el que hace... Es que Sebas tiene como un estilo muy complicado de tocar, entonces a veces está como haciendo acordes y melodías a la vez, y es como que pasa de una a otra. Entonces, como que gracias a eso nuestra dinámica no es como tan definida, como usted hace esto, yo de esto. hecho, Es como que... eso está muy bueno, como no encasillarse, decir, madre, a veces soy rítmico y a veces soy melódico. Sí, exacto, y a veces los dos a la vez y no hay ningún ritmo. Ya. Quería preguntarte sobre Fuegos Artificiales a la Distancia. Es de las primeras canciones que tienen, bueno, al menos lo que se puede apreciar en Spotify. ¿Cómo empezó la composición de esa canción que, bueno, es la más contagiosa para muchas personas? Gracias, esa es la que más me gusta, de hecho, de todas, sí, junto a Círculos, creo que esa es de mis favoritas. Y esa es de las que realmente fue así como todo como un esfuerzo grupal en el sentido de que nadie trajo alguna idea. O muchas veces es como que yo traigo algo, o Esteban trae algo, etcétera, alguien como... Y lo empezamos a trabajar desde ahí. Pero esa fue completamente improvisando en una sala de ensayo. Que recuerdo fue en una sala de Alajuela que... No recuerdo el nombre, pero es de este mae Cacho, el que toca en Totem. Y sí, ahí fue una vez como nada más como probando a ver qué salía, como llameando, salió de repente. A mí no me gusta llamear, de hecho, me aburre un poco, pero esa vez como que salió como 5 minutos y la verdad sí soy muy contento con eso. No sé, es tuanis cuando pasan ese tipo de accidentes. Como, sí. Como sincronicidades, como decir, mae, estaba en el momento justo, en el lugar correcto. Exacto. Claro. Exacto. Y sobre la letra, ¿qué nos puedes contar sobre la letra de Fuegos Artificiales a la Distancia? A ver, yo tiendo a ser un poco ambiguo con respecto a las letras porque me gusta que la gente como que pueda proyectarse sobre lo que estoy cantando y pueda darle como su propio significado. En cuanto a eso, digamos, es una letra bastante sencilla, es muy corta.
Es básicamente sobre encontrar algo o alguien en lo que ayude como a, no sé, distraerse un poco de la cotidianidad no tan tuanis a veces. Creo que en algo así se puede resumir, Ok. pero sí, normalmente, o sea, prefiero que la gente le dé como sus propios significados a los bares más. También. Sí, yo tiendo a hacer eso con las canciones que me gustan, entonces. Ajá, los tuanis como- de hecho, mae. Sí. Mae, sí, de hecho, a veces me pasa eso como que, mae, me encuentro una canción que yo escuchaba hace años. Mae, yo me acuerdo del significado que yo le daba antes y ya no se lo doy igual. Y Claro. es justamente por eso, mae, por ya que elegir palabras, mae, que pueden significar distintas cosas, según la Ujú. perspectiva. Sí, sí, exacto, según como las ambigüedades que uno deja en lo que está cantando, como cuando uno quita ciertas cosas, le da como espacio a que la gente pueda interpretar cosas que tal vez están muy alejadas de lo que uno está diciendo, y eso es muy tuanis. De hecho. Y bueno, esa pieza que la que estamos hablando es parte de Suceso en la Plaza. Luces, no, esa Luces es como un sencillo aparte que tiramos como un tiempo después, pero sí es como de la misma época. Ujú. Sí. Como por el 2017, por ahí. Ajá, sí, exacto. ¿Y cómo fue ese proceso de grabación? Bueno, sí, de hecho, tanto Luces como todo el EP Suceso en la Plaza lo grabamos con Oscar Herrera, que él es de esta banda muy tuanis que se llama Los Reverbs, y antes de eso tenía esta banda que se llama No Tango, es como una banda de tango electrónica muy tuanis, y también tocaba en Polaroid. Y él es como tío mío, no de forma biológica, pero es como tío político, algo así Como tío difícil de político. explicar aquí. Sí. Ok. Pero sí, él nos dio como un precio súper bajo como por grabarnos el EP, fue algo muy tuanis de su parte, y lo grabamos como en el estudio casero que él tenía en ese momento en Desampa. Y sí, era como que llegábamos un par de veces a la semana a grabar las cosas ahí, como que grabábamos dentro como de una cabina que él tenía en un cuarto pequeño en la casa. Ahí grabábamos todas las voces y las guitarras, y la batería la grabamos en la sala. Y con Luces Violeta fue igual, el mismo proceso. Muy tuanes, todos estábamos muy jóvenes en ese momento, como 18, 19. Entonces fue una experiencia muy formativa, sobre todo ver trabajar a Oscar, como ver todo su proceso. Y además que es como un mae muy didáctico, entonces nos iba explicando todos los pasos, y etcétera, y eso ayudó mucho en la forma en la que todos entendemos el proceso de grabación. Y también me imagino que a Diego le sirvió bastante como... Diego es el estar- baterista. Sí, y sí, a la exacto. vez es el productor. Exacto, sí, Diego es como el Mae, mae que graba qué todo. cool, lo qué más, cool. sí. Sí, entonces me imagino que fue como un gran inicio para también darse a conocer, ya tener música en plataformas. ¿Y cómo lo aceptó la gente? ¿Cómo fueron esos inicios de empezar a darse como a la fama, a la escucha de bastantes personas? Tuvo buena recepción, la verdad. O sea, normalmente lo que uno hace aquí siempre va a ser a pequeña escala, porque a nivel de población, o sea, Costa Rica es muy pequeña, entonces algo que siempre hemos tenido presente es que uno no puede esperar así como reacciones demasiado grandes, porque no da la población. O sea, al menos así es como yo siempre lo he entendido. Y, o sea, a pesar de eso, fue algo muy tuanis, como dentro de todos los círculos locales y toda esa vara, la gente matizó, le pareció tuanis, y incluso afuera nos dieron bastante bola. Hubo, de hecho, un punto en el que habíamos firmado con una subsidiaria de Burger Records, que se llamaba Burger Records Latam, que tenía como la sede en Chile, y básicamente lo que hacía era como que nos subían las piezas y nos pasaban plata de vez en cuando, como por las regalías, y eso era. O sea, era un acuerdo bastante sencillo, pero fue tuanis, o sea, como haber formado parte de Burger y etcétera, y que ellos distribuyeran la música. Y también gracias a eso habían como blogs de afuera que nos dieron nos dieron bola en su momento. Y también hubo mucha gente de México y Chile, y otros países, tal vez un poco menos gente, pero igual gente que nos escribía diciendo que le gustaba mucho el disco, que cuando íbamos, etcétera. Y eventualmente por eso es que decidimos ir a México la primera vez, porque como que alguna gente estaba enterada, y entonces nosotros como que habíamos mostrado nuestro interés de ir, y hubo gente que nos escribió para que fuéramos, y así además fue como logramos armar fechas como en distintas ciudades de México, y etcétera.
sí, entonces en general fue una reacción bastante tuanis, o sea, más de lo que jamás hubiéramos esperado en su momento. ¿Y en dónde tocaron en México? En México la primera vez fue... no recuerdo como los bares en específico, pero recuerdo que tocamos un par de veces en Ciudad de México. En uno de esos había un lugar que se llamaba El Hoyo Funky, que era una casa que Esteban sabe mejor que yo, pero era como del hijo del director de arte de este director que se llama Jodorowsky. Y era un desastre ese lugar, o sea, verás que habían como latas pegadas en el techo y el baño estaba espantoso, era como una tina, mae, como... la tina era el baño, digamos, no sé si me explico. Qué cool. Era... No era tan cool, pero no. era un poco... En una forma ya como kitsch, supongo se podría decir, ya como... Del hijo de Jodorowsky. Del director de arte, es como una... De alguien relacionado con Jodorowsky. Sí, alguien así. Y... sí, era como un lugar de culto, al parecer. Y sí, recuerdo que me electrocuté con el micrófono un par de veces porque además estaba como mal como conectado. que jala. Diablos. Ajá, no, pero es como que cuando lo agarraba me electrocutaba, entonces había que ponerle como una camisa duro. encima. ¿El piso estaba mojado o algo así? No, eso me ha pasado en un par de lugares, que es como que a veces cuando uno tiene la guitarra y toca el micrófono se electrocuta, pero no como de cuando uno se jala la boca o así al chocar los labios contra el micrófono, sino es... no sé, es más una vara de la conexión que uno en serio agarra el micrófono y se electrocuta. A mí una vez me pasó tocando bajo en un ensayo, y no había correa, entonces la verdad es que tenía que tocar sentado. Y me senté en un mero ampli, creo que era el ampli del bajo, de hecho. Y yo sentía que me jalaba de pronto y ya sentía como los pelos donde se me hacían así la vara. Pero sí, de hecho es curioso, que eso ocurra. A mí lo que más me ha pasado es como de que estoy cantando y donde me pego los labios el micrófono me jalo. También, sí, ese es peor, de hecho, eso es peor. Sí. Sí, la legítima. No, perdón, ¿qué ibas a decir? No, que entiendo también lo de... No se jala los labios y es espantoso esa vara. ¿Cómo fue el público en México? Tuanis, sí. En ese momento no nos conocía tanta gente, pero sí fue gente a todas las fechas. Estuvo muy tuanis. Recuerdo que también fuimos a Monterrey, ¿sabes? Está este mae se llama Diego Gracida, que es como fotógrafo en México, y él en ese momento tenía una revista de música y organizó un concierto en Monterrey también. Y ese fue en particular muy tuanis, o sea, no hubiéramos esperado que la gente nos escuchara en Monterrey, mae. Y fue una respuesta muy tuanis, o sea, en realidad, por ejemplo, ese de Monterrey en particular fue increíble como por la reacción de la gente, se parecía mucho a los conciertos aquí, todo el mundo como bailando y empujándose, etcétera, eso fue muy tuanis. ¿Y esa es la única vez que han salido del país? No, hemos ido también, fuimos otra vez a México en 2022 después de la pandemia. Nosotros de hecho teníamos pensado ir ya un par de veces más, como en 2020, 2021, pero claro, no se pudo. Y luego entonces volvimos en octubre de 2022 también fuimos a... ¿dónde fuimos? Fuimos a Ciudad de México, fuimos a Guadalajara y fuimos a Guanajuato. Y estuvo muy tuanis también, mucho manejar. Bueno, yo no manejo, pero los otros más tuvieron que manejar un montón. Mucho ir de pasajero. Exacto. Esta vez traíamos un poco más de plata, entonces fue muy cómodo. La primera vez fue como que estuvimos comiendo avena todas las... ¿Y en qué se transportaban, mae? La segunda vez. ¿Sí? Sí, la segunda vez en carro. Fue como que alquilamos un carro y entonces estuvimos ahí por todo... Sí, más cómodos. Todo México. ¿Y la primera? La primera igual, sí, la primera igual, sí habíamos alquilado un carro, pero también para ir a Monterrey y eso ya fue que nos habían pagado un bus y etcétera. Bueno, cachete. Sí, porque eso es como 10 horas de distancia, o sea, no... Sí, es larguísimo. Sí, es como aquí uno no puede manejar tanto rato así como de hecho, seguido, sí. entonces era una nueva experiencia. Sin dar vuelta. Sí. Ok. Ya que estamos hablando de temas internacionales, quería preguntarte, bueno, aquí en el documento que me enviaste, veo que han tocado con muchas bandas internacionales, y incluyendo las ligas menores, que bueno, es de mis bandas favoritas, es de lo que más he escuchado últimamente. Bueno, right. ¿Cómo fue esa experiencia, tocar con las ligas menores?
Increíble, sí, fue muy tuanis. Son una banda muy significativa para nosotros también. O sea, a mí la forma de como que tienen de estructurar las canciones y la voz y la melodía y todo ese tipo de varas me influyó mucho en mí y también en algunos de los maes también. Incluso hubo un momento en el que tocábamos un cover de ellas, creo que era el de Renault Fuego, y esta mae Abby era la que cantaba con nosotros. Y era muy tuanis, entonces, o sea, el haber tocado esos covers de las maes y luego poder abrirles fue súper tuanis. Y era en un momento donde creo que no eran tan conocidos como son ahora. O sea, siempre han sido como en todo este como circuito alternativo independiente, siempre han sido como grandes, pero en ese momento no tanto como ahora, porque creo que han tenido como un pico ahí. Pero igual fue muy tuanis. Recuerdo que no hablamos demasiado, o sea, sí compartíamos el backstage de esa vara, pero igual, o sea, no hablamos tanto, pero sí era muy buena nota. Y el concierto en general fue increíble, o sea, todo el mundo, o sea, la presentación de ellos fue muy tuanis y con nosotros la gente fue muy receptiva y la pasamos bastante bien. ¿Dónde fue? Fue en el sótano, en Amon Solar, de hecho. Ah, fue aquí. Ah, sí. Ah, Sí, ese fue acá. Sí. Qué bueno. ¿En qué año fue? Ese fue a mediados de 2019. Ah, sí, con razón. Sí, ya lleva ratillo. Ah, sí, claro, no, sí, Dylan. Es como raro esta vara porque, no sé, han sido casi 10 años, pero no se siente como tal. A veces, creo que mucho tiene que ver porque además no somos muy constantes con el grupo, entonces es como que hay muchos vacíos en nuestra línea de tiempo donde nada más estamos como inactivos haciendo absolutamente nada. Entonces a veces se siente como que ha sido menos tiempo, pero sí, es casi 10 años. Es un poco raro cuando uno lo piensa. Madre, ya se siente viejo uno. un toque, man. Y bueno, ¿no habrá un festejo para cumplir esos 10 años de Dylan Thomas? Tal vez sí, sería el próximo año, pero quién sabe, al rato armamos algo ahí con todos los compas. Mae, y ahora que estábamos hablando de las bandas así extranjeras y con las que han tocado, mae, me gustaría preguntarte como, obviamente uno, y más cuando son bandas extranjeras, mae, uno siempre disfruta, pero mae, ¿cuál es, no sé, como alguna experiencia que hayas tenido que digas, mae, realmente me gustó mucho hacer este evento con ellos? O sea, pero ¿te referís como bandas? Sí, como de aquí o... Mae, alguna banda, bueno, tal vez te podría pedir una extranjera y una de aquí, que digas, mae, realmente me pareció muy sobresaliente como la actuación que hicieron. Ok. Complicado, o sea, tal vez extranjeros, los Blenders fue muy tuanis, ese fue un concierto que me gustó bastante. Siempre había querido ver a los Blenders en vivo, nunca había podido y fue muy tuanis verlos y ver cómo manejaban como las armonías en vivo y como que tenían la energía del público como capturada en ese momento. Okay. Fue muy tuanis. ¿De dónde son ellos? Los Blenders son mexicanos. Ok. Sí. ¿Qué tocan? Es como una especie de surf rock. Qué cool. Sí, es muy tuanis y sí, ese fue como de los que más he disfrutado. También Motorama, por ejemplo, los más son muy profesionales, entonces fue tuanis ver como esa dinámica que tienen en vivo y como en la prueba y eso fue muy cool. Y sí, bandas nacionales, o sea, hay demasiadas. Madre, realmente sí. Madre, es que uno siempre tiene como la escena de uno y uno dice, madre, las bandas de mi escena son las Exacto. mejores. Sí, totalmente. Uno suena como un argollero, pero en realidad es natural. O sea, es natural, uno se agrupa con ciertos amigos y a mí la verdad me encantan todas las bandas como de nuestro círculo, como las bandas de mis amigos y amigas. Y entonces es como raro decirlo, pero es cierto, o sea, me parece muy tuanis. Obviamente, es que ya es otro tipo de sentimientos, incluso hasta más profundos. Sí, exacto. Y bueno, no sé si tenemos comentarios o de momento. Yo voy a revisar, pero bueno, quería ver, preguntarte sobre el último disco, Todo se desvanece. Veo que el 2024 estuvieron muy activos, al menos subiendo música. Tuvieron 2 sencillos antes de lanzar el disco.
y uno quería preguntarte cómo fue todo ese proceso de lanzar oficialmente un disco. Claro, mae, fue complejo como el montar todo el calendario y el acoplarnos a las fechas. Tuvimos que correr mucho con todo el proceso. Digamos, gran parte de la idea era lanzarlo antes de julio, pero no se dio. O sea, como que nos costó mucho sacar todo a tiempo, no sé. O sea, por ejemplo, el disco lo empezamos a grabar como a principios de 2023 y en realidad como que nos costó mucho coordinar y Esteban, que es el bajista, bueno, uno de los bajistas, se fue a México en ese tiempo, ahora él sigue viviendo en México y entonces como que las partes de él tuvimos que grabarlas como en maqueta aquí antes de que se fuera y luego las grabamos o sea, él las grabó en México y nos tuvo que pasar los tracks y luego entonces Diego, Sebas y yo tuvimos que grabar el resto del disco en la casa de Diego, pero era como complicado coordinar ya porque todos tenemos como bretes y yo también estaba estudiando en ese momento, entonces era como balancear el trabajo y la universidad y ellos también todo el brete y como que nos costaba mucho calzar y era así como que nos reuníamos una vez por semana en la casa de Diego, comprábamos como estos paquetes como de 24 turias o varas así y ahí era como empezábamos a darle todo el día y sí, como que fue un proceso bastante lento, pero ya luego cuando tuvimos todo igual había que hacer el máster y también costó un poco como tener ya las mezclas listas para pasar el máster, etcétera. Entonces en ese sentido hubo que correr bastante. Y ya luego que armamos el calendario, como que estaba más estructurado, como bueno, este día vamos a lanzar el sencillo, el primer sencillo, en un par de meses el otro, etcétera. Pero igual era eso que nunca tuvimos el disco listo, ya como para decir como, bueno, es nada más subir las piezas y ya, sino que había que correr con la mezcla y el máster y etcétera. Entonces, eso siempre es un desmadre. Ajá, no, sí. Totalmente, ma. Yo tuve que estar subiendo las varas a Spotify y como bajándolas y etcétera. Alguna gente era como, ma, me apareció esta canción como a medianoche y la borraron. ¿Qué pasó? Y, no. Sí. Porque para como hacerle cambios o así. Sí, exacto. Sí, como que todavía no teníamos una portada lista, etcétera. Entonces hubo que correr. Y uno termina como con 30 masters de una sola canción y la vara. Exacto. Pero fue vacilón al final. Y en general el proceso de lanzamiento estuvo tuanis y tuvimos este concierto de lanzamiento en conjunto con Adiós Cometa, donde además estuvieron Lentamente y Soporus. Y fue muy tuanis. O sea, en realidad fue un evento muy especial y como una culminación muy tuanis de un proceso tan complicado. Y como ¿en qué año dirías que empezó ese proceso del álbum? Digamos, como desde la propia, no sé, imaginación, la idealización de decir, hagamos un álbum. Tal vez como finales de 2022, un poco. Es como que, igual ya en pandemia estábamos hablando de grabar un disco y así, pero costaba mucho, como habían restricciones, ese tipo de varas, costaba mucho... calzar para poder ir y como grabar y componer incluso, entonces como que lo íbamos postergando y sí, a finales de 2022 Esteban nos dijo que se iba a México, entonces ahí nos dimos cuenta que había que correr para que esto realmente llegara a algo. Sí. Entonces ahí fue como cuando le empezamos a dar mente, luego a principios de 2023 hicimos las maquetas y ya luego fue cuando... grabamos ya todas las partes en concreto. Y de hecho, durante ese proceso igual como que seguíamos componiendo un poco todas las canciones. Hay mucho que igual lo componemos como en tarima, o sea, como que a veces probamos distintas varas, suenan tuanis y ya las vamos como añadiendo, pero mucho es como improvisado o así, ¿va? Sí. Ok. Y hay canciones que quedaron fuera del corte, por así decirlo. Un par, sí, pero, o sea, quedaron descartadas por completo, no es algo que vamos a tirar nunca. Lost Media. Sí, exacto. Ahí nosotros descartamos demasiadas canciones, es casi como un vicio para nosotros. Incluso que le cambiaron nombre a algunas canciones. Bueno, al menos yo me di cuenta de una, no recuerdo cuál, pero yo había conservado un setlist. Que de ahí estaba el nombre de la canción y de ahí es el coro prácticamente, pero cuando la subieron se llamaba distinta. No me acuerdo cuál era, la verdad, pero... ¿Quién sabe cuál?
Ahora que llego a la casa le paso el dato, Dale, pero dale. sí, al menos me di cuenta que hubo una piecilla que le cambiaron el nombre, creo. Ah, ya sé. Fijo es Dársena, que estos más querían que se llamara Dardos, pero hubo como todo un... Entonces, puede que en tu setlist diga Dardos en vez de Dársena, no sé. Sí, yo creo ¿O que no? sí. ¿Quién sabe? O sea, eso ha pasado un par de veces, tenés toda la Mae, razón, man. ese fue un sencillo, por cierto, ¿no? Sí, fue el Dársena. tercero. Mae, Sí. ¿y a qué se refiere el nombre en sí? Es como una dársena, es como un tipo de muelle. Entonces es como un tipo de... O sea, es distintas clasificaciones de la vara. Entonces... ¿De mueble? De muelle. Ah, de muelle. sí. Ok. Entonces, sí, es como terminología marítima, náutica, rara. Ajá. Ajá. Y sí, es como que la canción es desde la perspectiva como de un naufragio, como ahí Mae, mismo en la de hecho, dársena, entonces- justo a ese me recuerda un poco, mae, Naufragio me encanta. ese EP en general me parece bastante bueno. algunos recuerdos. Ajá. Sí, mae. Alright. Pero es que, mae, Naufragio, desde la primera vez que la escuché, mae, yo estaba con un calor, mae, y me puse los audífonos, mae, y yo sentí como que una brisa me pegaba en la cara. Y estaba en el refrescó. cuarto de mi choza ya, con el cuarto Buen cerrado y ride. todo. Pero sí, mae, muy refrescante. Qué buena nota. Sí, Naufragios Estuanes. Sí. Es una linda canción. Y sobre Mendoza. Mendoza, a ver, Mendoza es una de las que salió igual improvisando. Esa fue como todos en la sala de ensayo, como viendo a ver qué salía. Y la letra como tal es sobre, bueno, es sobre distintas cosas, pero en parte es como hablando un poco de este grupo, como esta microescena que teníamos cuando éramos más jóvenes, que no sé, como que irónicamente le decíamos como Mendoza a la vara. Era como, bueno, hay una larga historia que la verdad no, creo que no puedo explicar bien sin que suene un poco ridícula. Pero sí, es como que estábamos nosotros, esta banda que se llamaba Queridos Edificios y esta banda que se llamaba Sway y también un montón de amigas y amigos que estaban alrededor de esa escena. Y era más o menos así como le decíamos, igual como en forma como irónica, como Ujú. vacilando. Y esta es como en parte como un homenaje a eso, pero igual, o sea, trata de distintas cosas, no hay como alguien en particular o algo en particular, sino que es como, no sé, es como un par de imágenes que se me vienen a la mente cuando la tocamos, pero no... Ajá, es como un difícil de homenaje. expresar. Se siente como un homenaje. Tal vez sí, Puede sí, ser. algo así. Ok. Y mae, algo que quería preguntarte ahora que hablas de eso, mae, ¿has estado en otras bandas antes de Dylan Thomas? No, nunca, o sea, no como serias. Digamos, yo estaba en grupos como de la adolescencia, o sea, como estos, como que los mencionaba ahora, que tocaba Ajá. como punk con Esteban y teníamos Ok. distintos grupillos ahí de adolescentes. Y antes de Dylan igual fue como que con varios amigos de la universidad intentábamos como hacer bandas que no llegaban a nada. Pero sí, Dylan es la única con la que he tocado como conciertos así ya como propiamente y con la que he grabado y etcétera. Sí, el resto de los más, todos han tenido como 1500 proyectos como aparte, pero yo no, me cuesta mucho como enfocarme en más de una cosa a la vez, entonces... Sí, solo esto. Pero está bueno, mae, está bueno ya como tener la sagrada. Sí, exacto, como Sí, una sí. vara ahí, como que enfocarse. Sí. Quería hacer mención a la transmisión. Bueno, tenemos bastantes personas ahí viendo la transmisión. También recordarles que pueden ver el programa completo en nuestro YouTube. Ahorita pasamos el enlace, ahí lo pueden ver. Ahí estamos subiendo todos los programas con todas las bandas que hemos tenido. El día de hoy con Dylan Thomas estamos muy agradecidos. Entonces, bueno, ahí nos pueden comentar en este ratito que nos queda de programa. Y bueno, para ir terminando, quería preguntarte sobre planes a futuro que tienen. Ahorita tienen un viaje nuevamente a México. ¿Cómo se están preparando para eso? Sí, estamos, bueno, todavía no nos preparamos como tal, ahora pronto tenemos que empezar a ensayar. Y esta vez además tocamos con Esteban, que es como uno de los bajistas. Es como, tenemos ahora como una alineación que estamos como transicionando en algo más complejo. Digamos, ahora está este mae, Leo Zúñiga, tocando el bajo con nosotros. Y entonces, al mismo tiempo está todavía Esteban, que vive en México y también es el bajista. Entonces cuando van allá van a tocar con el... Exacto, sí, ya luego cuando Esteban regrese hay como que transicionar a tocar los cinco y ver cómo
podemos evolucionar un toque. Pero sí, en este momento como que prepararnos exactamente es complicado, como Esteban está allá, entonces más bien cuando lleguemos hay que ver cómo logramos ensayar con el MAE y cómo podemos asegurarnos de que todo esté bien para los conciertos. Seguramente vamos a empezar como a ensayar un par de veces antes de irnos, pero por el momento todo bien, o sea, ya tenemos los pasajes y las fechas, solo falta anunciar una más, pero sí, está tuanis, y por el momento eso es como lo único que hay. Nos gustaría igual ir a México como a un par de ciudades más el próximo año, y ojalá como montar más conciertos locales. Igual queremos darle un poco de aire porque hemos estado tocando mucho y a veces no funciona tanto si uno toca demasiado rato. Pero sí, y ojalá podamos lanzar también como un EP pronto. Es complejo, o sea, nosotros somos casi como una burocracia para componer y grabar y lanzar, entonces es como que lleva tiempo, pero ojalá se logre y podamos tener algo nuevo pronto. Genial, entonces de ahí se puede decir que se vienen cositas. Tal vez. Y bueno, algo que quieres decirle al público que tenemos el día de hoy y las personas que van a ver esa transmisión en nuestro YouTube. Espero no haberlos aburrido y No, les agradezco mucho por escucharnos. Y sí, si les gusta el grupo, muchísimas gracias por el apoyo de estos años, de verdad, muy tuanis. Escuchen Todo se desvanece. Escuchen el nuevo álbum. Sí. No, mae, la verdad es que yo te agradezco un montón que hayas venido. Tenía dudas sobre bastantes canciones que ahí estuvimos hablando. Mae, a mí en lo personal me gusta mucho Dylan Thomas. Es de las bandas que más he disfrutado en vivo últimamente, ya que me gusta mucho ir a shows. Y la energía que dan es increíble. Entonces, no. Muchas gracias por estar aquí en Akis Radio. Muchísimas gracias a ustedes, ma. Es de verdad una iniciativa muy tuanis. Me tiré un par de episodios antes de venir acá, como el de Lentamente, por ejemplo, estaba muy tuanis con Darío. De hecho, sí, shout out para Darío. Sí, el de Loser Service, el de Octopus, estaban tuanis, ma. Y es como también una forma de conocer bandas nuevas de las que estoy como al tanto, pero no demasiado, entonces estuvo muy tuanis, ma. Y ojalá sigan con esta vara y ojalá puedan tener más bandas tuanis, ma. Gracias. Gracias, mae. Y, bueno, mae, y un saludo para todos los miembros de Dylan Thomas, obviamente, que no pudieron acompañarnos hoy, mae, pero se les quiere. Un saludo a Melito Salazar también, gracias. ¿Puedes dar mención a todos los integrantes que tienen ahorita? Sí, claro. A ver, está Diego Cordero, que es el baterista. Está Sebastián Álvarez, que toca guitarra y sintetizador. Esteban Garita, que es el bajista, y Leonardo Zúñiga, que igual es el otro bajista. Ya, tienen dos bajistas. Sí, está por la vara de México, y etcétera. Sí. Interesante. Entonces va a ser cuando van a tener los dos bajistas, pero me imagino que ahí se van a acomodar para hacer bastantes cosas nuevas. Sí, exacto, no, es de fijo una dinámica que tenemos que hablar. Este mae Leo es muy talentoso como con otros instrumentos también. Creo que es como el mejor guitarrista del grupo. Y entonces, sí, creo que toca teclado, no estoy tan seguro. Y Sebas igual toca distintas varas, entonces hay como formas de acoplar todo y etcétera. Esteban también toca batería, por ejemplo. O sea, todos estos maes son como muy talentosos en distintos instrumentos, entonces es algo que de fijo va a estar interesante. Genial. Y no, muy emocionados por escuchar lo nuevo que viene de Dylan Thomas a futuro. Muchas gracias, mae. Pura vida. Bueno, pueden seguir a Dylan Thomas en sus redes sociales, escucharlos en todas las plataformas. De fijo van a matizar un montón, estar pendientes a los chivos que tengan, porque van a ser increíbles igual. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Recuerden seguir viendo todos los programas en nuestro YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales, seguir a Dylan Thomas también. También para recordarles los conciertos que tenemos. El día de hoy vamos a tocar con Presagio de Agonía, Talco, Inner Resistance y Juan de Yo representando a Atheris en el bar Apretes en Paraíso, Cartago, totalmente gratis a partir de las 6 de la noche. Buen chivo, lléguense. Y el domingo 20 vamos a estar compartiendo con Carpel, Octavo Mar, Escarlatas, Beatos y nosotros nuevamente, Atheris. El cobre está en 4,000 colones a partir de las 2, va a ser toda la tarde ahí cargado de buenas bandas para que disfruten y se puedan llegar.
Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jan, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, mae. Ya, gracias. Y mae, sí, nos vemos.